Iglesia, paz a vosotros. El Señor ha sido bueno con cada uno en medio de este distanciamiento al que hemos sido sometidos, y celebro y agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes, como hermanos, como familia y sobre todo como iglesia. Yo los invito a que juntos vayamos ante la presencia de nuestro Dios para dar inicio a este culto de esta tarde y podamos así pedir la dirección de su Santo Espíritu. Acompáñeme a orar, por favor. Bendito Dios, aquí estamos, agradecidos contigo por todo lo bueno esta semana que ha concluido, en la cual tú, Señor, nos has llenado de bendiciones. Quizás ha habido cosas que no esperábamos, pero que nos han ayudado, Señor, para buscarte cada vez más y más. Ahora te pedimos, Señor, que tú recibas nuestra adoración, nuestra alabanza, como una ofrenda agradable para ti. Pero también te pedimos que perdones, Señor, si hemos hecho algo fuera de lugar. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga moviéndose en la vida de toda tu iglesia, de todo tu pueblo, y que juntos podamos seguir reconociendo que no hay nadie como tú fuera de ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendito sea Dios, hermanos. Los invito a que podamos entrar en un momento de reconocimiento de la grandeza de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, y que juntos recordemos este salmo que dice así: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdote para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exalta al Cordero de gloria, adora al que vive y reina, Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, con tu sangre nos has redimido para nuestro todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes
y sacerdote para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Te exalta al Cordero de gloria. Al que vive y reina, adorar al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria, adorar al que vive y reina, al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, exalta al Cordero de gloria. Al que vive y reina, adorar al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de A Él sea toda la honra y toda la gloria, hermanos. Amén. Porque Él es el que vive por siempre y para siempre. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir adorando su nombre y vamos a decirle así a nuestro Dios: Señor, yo quiero más de ti.
quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén, hermanos. El Señor sea el que gobierne nuestra vida y nuestro diario vivir a cada instante, y podamos alabar también el nombre del Señor. Yo te invito a que después de este momento de adoración vayamos reconociendo a ese Dios fuerte y poderoso, hermanos, el que nos ha sostenido hasta hoy en día. Vamos a decirle así: alabemos y saltemos
cantada, cantada del Rey. Bendito sea el Señor, hermano. Podamos alabarlo allá en casa, ahí donde estás tú junto con tu familia, tal vez con un amigo, no lo sé. Pero si estás con alguien que no conoce de la vida, que es tener esa vida en el Señor, puedes hablarle y darle testimonio de lo que Él ha hecho en ti. Y decirle a través de este canto que no hay nadie como Él. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén, hermano. Déjate guiar por el Señor, que Él te lleve tomado de su mano. Y vamos a decirle así: yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua Rey de gloria me ha transformado, y el Rey de gloria me ha transformado, el Rey de gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido no vuelvo atrás, 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 no vuelvo atrás. Amén. No volver atrás, para nada. Que la palabra que el Señor hoy tiene para nosotros nos afirme en esa fe que tenemos en Él. Vamos a orar y quiero invitarte a que ahí en tu hogar, con tus hijos, con quien estés, cierres tus ojos y pongamos en las manos de nuestro Dios a nuestro hermano ministro Felipe Ríos, que entenderá la exposición de la palabra en esta tarde. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder adorarte, de poder alabar tu nombre. Sigue tocando nuestra vida, nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo se siga moviendo, Señor, en tu iglesia, en las familias allá en casa, en nuestros líderes, en cada pastor. Pon en cada uno de nosotros, Padre, en esta tarde, oídos de discípulos, para que la palabra que va a llegar a cada uno a través de tu siervo pueda, Señor, ser edificante en nuestra vida y pueda fortalecernos en esta fe que tenemos en ti, y que podamos, bendito Dios, hablarle a la demás gente que no te conoce de lo que tú haces en la vida de sus hijos. Gracias, Dios, nuevamente por todo. En tus manos, nuestro hermano que ha de exponer la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dejo con ustedes, hermanos, a mi hermano ministro Felipe Ríos. Queridos hermanos en la iglesia del Distrito 8, reciban un saludo afectuoso y fraternal de parte de la iglesia de Azochiapan. Es un placer, hermanos, una bendición el poder participar de las proyecciones que se están realizando
en la iglesia con el propósito de que la fe en cada uno de nosotros no venga menos, darle el sentido que tiene en los momentos que estamos viviendo en el tiempo actual y entender cuál sea la misión, la forma de vida que nosotros tengamos delante de nuestro Dios. Se nos han asignado algunas reflexiones, algunos títulos que tratamos con la ayuda de Dios de entender el sentido de cuál sea esta palabra que Dios nos habla. Y bueno, en esta tarde de día sábado, hermanos, que espero que sea de bendición en cada hogar, en nuestro distrito, en los lugares donde nos están contactando, nos están mirando. Yo espero que consagremos como iglesia este tiempo para que nosotros podamos entender qué Dios nos va a hablar en este tiempo, en este día. Y bueno, quiero compartir una reflexión basada en la carta a los Filipenses, capítulo 1, del verso 20 al verso 30, que la titulamos Seguros en Cristo. Creo, hermanos, que la vida de las personas, de la iglesia, puede estar confiada cuando tiene una seguridad en algo, cuando tiene aquello que le hace sentir tranquilidad porque su vida está asegurada. En ese sentido, su vida se ve plena, su vida se ve regocijada, se ve bendecida. Y hay muchas cosas o factores en los que la iglesia finca su seguridad. Y queremos voltear un poco en este momento, a través de la reflexión que vamos a mirar, de entender que nuestra seguridad máxima que nosotros tenemos es Cristo Jesús. Pero también entender cómo se puede ver en la vida de nosotros, de todos, me parece, que esa seguridad en Cristo es un sí y es un no a la vez. Porque en nuestra mente, en nuestra convicción, podemos decir, podemos cantar, podemos orar diciendo que nuestra seguridad es Cristo Jesús. Pero nos damos cuenta que en la práctica esa seguridad no se ve reflejada, porque cuando se trata de vivir la vida de Cristo, entonces rehusamos, entonces reflexionamos o evaluamos que realmente dedicar el tiempo a Jesús o a la obra que Cristo nos ha conferido no es una parte testimonial en la práctica. Entonces creo que es importante hacer esta reflexión si realmente Cristo es nuestra seguridad. Ese es el tema de esta tarde, seguros en Cristo. Entonces quiero que podamos leer, hermanos, esta cita que hemos mencionado de Filipenses 1, 20 al 30, le voy a dar lectura y quisiera que lleváramos a nuestra mente, hermanos, si realmente nuestra vida está cimentada y está segura en nuestro Señor Jesucristo. Al menos para el apóstol Pablo lo es. Él lo expresa en palabra, con una vida llena de pasión por el Evangelio de Cristo. Él da toda su vida por ello, pero nosotros, en la vida práctica, en la vida testimonial, podríamos entonces pensar que no estamos tan al mismo nivel que el apóstol Pablo tenía o experimentado. Y dice la palabra de Dios en esta cita de la que hemos mencionado: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo.
Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su santificación en Cristo Jesús abundará más por causa mía. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo el creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Esta es la experiencia del apóstol Pablo, hermanos. Y la referencia que nos habla acerca de el tiempo en que escribe esta carta y el lugar donde lo hace es precisamente en una prisión. Es desde ahí donde el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia amada por él la experiencia que está pasando, que está viviendo precisamente a causa del Evangelio de Jesús. Esa condición de estar preso para algunos pudiera significar una advertencia de la misma suerte que podría correr aquel que mantuviera una convicción y un testimonio del Evangelio de Jesús. Y si nosotros viéramos esta condición en el tiempo de hoy, hermanos, de que la condición y la suerte de los que anuncian a Cristo es el encarcelamiento, tal vez nos pondría a pensar si valdría la pena mantener la fe, si valdría la pena continuar testificando de ese nombre, o correríamos el mismo riesgo, la misma suerte que el apóstol. Y él comparte su experiencia de que esta condición de encarcelamiento por el Evangelio no es una condición de confrontación a la seguridad que él tiene de que Cristo está con él. Y creo que el sentido que el apóstol Pablo hace a la carta a los filipenses, a esta iglesia, es el mismo sentido que busca para nosotros. Cómo él vive la fe desde esa experiencia, desde esa condición. Cómo el testificar de Cristo, en lugar de deprimirlo, en lugar de hacerlo venir a menos en ese énfasis, él lo hace con cierto orgullo, con cierta satisfacción, porque ve en Jesús una elección, una decisión que ha tomado y que no se ha equivocado en la elección que tuvo. El haber depositado toda su confianza en Jesús, el haber depositado todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, sabe que no es algo de lo que Él pueda arrepentirse, aún en estas condiciones. Y creo que el propósito de Pablo al escribir esta carta lo hace para fortalecer el ánimo de la iglesia y para entender en la vida práctica realmente en quién está cimentada nuestra seguridad. Creo que nosotros como personas, como seres humanos, regularmente fincamos nuestra seguridad en los bienes materiales, tal vez. Si existe alguna bendición material, ahí está fincada nuestra seguridad. Es importante, hermanos, que llevemos nuestra mente a aquello que decidió convertir nuestra vida de cómo era. ¿Qué es lo que nos llevó a decidir hacerle un cambio radical, decisivo y definitivo? Recordar ese punto de conversión cuando nosotros en el bautismo
motivados y movidos por lo que conocimos de Jesús, cómo nos impacta, cómo marca nuestras vidas, al decir nosotros es un tiempo, es un momento en el que nosotros podemos confiar nuestra vida en Jesús. Y no importando lo que está alrededor, no importando lo que existe fuera, lo que opine la familia, lo que impliquen los amigos, las amistades, esa forma de entender a Jesús como la bendición por excelencia, donde está centrada nuestra seguridad de vida, podemos recordar que eso fue lo que nos hizo recibir el Evangelio y entender que cuando estábamos consagrando nuestra vida en esa decisión, en ese acto, era para toda la vida. Era seguirle a Cristo desde ese momento, no importando lo que viniera. Sabíamos que era posible que en el caminar con Jesús hubiera adversidad, hubiera complicaciones. Pero es tanta la fuerza de entendimiento de lo que significaba Cristo para nosotros en ese entonces, que nosotros creímos firmemente que esa decisión estaba tomada y que nuestra convicción no iba a cambiar. Para algunos de nosotros, hermanos, podemos contar ya ese tiempo por décadas, de que realmente nada ha cambiado el que nosotros podamos seguir siendo o teniendo seguridad en Jesús. Hay muchas experiencias que hemos tenido, ya sea en la familia, personalmente, en el ministerio, donde nos hemos visto en aprietos, nos hemos visto en problemas, en circunstancias de limitación, a veces extremas, a veces preguntándonos cómo saldremos de alguna situación tal. Pero la seguridad que hemos puesto en Jesús nos ha permitido dar fe de que no es una elección equivocada. Nuestra vida hasta hoy sigue y nuestra seguridad fincada en Jesús. Y creo, hermanos, que ese es el sentir que nosotros queremos compartir, así como Pablo, desde su cárcel, le dice a la iglesia de Filipos que él se siente bien, porque no es una condición de que lo metieron ahí a ese lugar por delincuente, por malhechor, sino por el testimonio de Jesús, y es una satisfacción el dar una muestra de amor como el amor total que Cristo reflejó por él. Y a Filipos le transmite este sentir de victoria, de triunfo, de seguridad. Y cuando nosotros leemos la carta a los filipenses, creo que también nos sentimos incluidos en el propósito que Pablo está queriendo transmitir. Y quienes a esas alturas hemos caminado con Jesús durante años, y esa decisión que tomamos al inicio de nuestra conversión no ha modificado, antes se fortalece, son elementos que hoy usamos como en esta reflexión bíblica, con la que estamos tratando de decirle a la iglesia que su seguridad no sea fincada en algo que no sea Jesús. Que si bien es cierto, se logran algunos bienes materiales, en eso no se centre la seguridad del creyente. No lo es. Eso es temporal. La Biblia nos habla de situaciones, de ejemplos, de que eso es efímero. Job es un ejemplo de ello. Nos dice la palabra que era inmensamente rico y de un día para otro se queda sin nada. No puede fincarse la seguridad del creyente en las cosas materiales. Tiene que fincarse la seguridad en Jesucristo, como lo era para el apóstol Pablo. Estamos en esa lucha de
profundizar en la reflexión personal, de transmitir en nuestra familia esta convicción, de que cada creyente conozca a Cristo en esa profundidad, no a un Cristo que escucha en los temas, no a un Cristo que escucha en la iglesia, sino un Cristo que es un Señor personal de su vida y que le hace entender que Él debe hacer historia también. Cada creyente debe hacer historia a través de la acción de Jesucristo. Creo, hermanos, que el asunto o el problema no es reconocer que Cristo es la seguridad de nosotros, porque todos podemos a ello decir amén, sino la pregunta es cómo entenderlo en la vida práctica. Esa es la cuestión, cómo entender esa condición de limitación para que pidamos a Dios que nos enseñe cómo entender esa verdad, pero en la vida práctica de nosotros. Porque ya está definido en nuestra mente que Cristo es la seguridad, en nuestra mente está establecido eso, pero en la práctica todavía no se llega a ese punto, todavía no se demuestra con acciones que Cristo es la seguridad del creyente. Porque la vida en Cristo tiene implicaciones. El apóstol Juan decía: el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. O sea, no solamente decir que nosotros somos de Cristo, que andamos en Cristo, sino manifestar. ¿A qué nos referimos con eso? Regularmente entre las personas escuchamos una frase que decimos que nadie da o quiere dar un paso en falso. Si habremos de invertir, si habremos de dar, necesitamos estar seguros dónde vamos a invertir y por qué tenemos que dar. Si no estamos convencidos, si no hay algo frente a nosotros que nos permita entender que es seguro hacerlo, no damos un paso. Y a veces en la vida cristiana podemos manifestar esta misma condición de que si nosotros no estamos realmente seguros en la condición ideológica, en la condición de lo que es lógico, entonces eso explica en mucho, hermanos, por qué la iglesia a veces no estamos en la misión de Cristo. Por eso como iglesia explica esto, porque no vamos y no aterrizamos esta convicción a la vida práctica de nosotros. Creo que es importante, hermanos, que recordemos, que reconozcamos en qué pensamos cuando aceptamos a Jesús en nuestro bautismo. ¿Qué significó Jesús para nosotros para tomar esa crucial decisión? ¿Y qué significa ahora Cristo en este tiempo para nuestras vidas? La pregunta es: ¿sigue siendo Jesús nuestra seguridad o lo es en la práctica como en la teoría? Creo que es fundamental, hermanos, y esa es la razón de lo que buscamos a través de la reflexión de la palabra, entendiendo que esta palabra de Dios da testimonio de sí misma, que es viva y eficaz, y en ella confiamos en este día también, hermanos. Quisiera retomar algunas frases que el apóstol Pablo, en la lectura que hicimos, menciona como un testimonio para fortaleza, para motivar el ánimo de la iglesia. Y una de las frases que el apóstol Pablo dice: en nada seré avergonzado. Él dice: yo estoy seguro que en nada seré avergonzado. Hoy, hermanos, como creyentes, espero que no sea el caso,
Pero no sé si algunos todavía el hablar de Cristo, el hablar de un evangelio antiguo en una comunidad revolucionada, con otros conceptos, con otras ideas, les produzca vergüenza lo que Pablo hablaba acerca de la salvación por Cristo a través del evangelio. No sé si como iglesia hoy nos veamos chiquitos ante los conceptos de las eras modernas de nuestra sociedad, de la vida permisiva, de las cosas que ellos viven. Aún hablar del mensaje del evangelio, de mantener una vida apegada a la voluntad de Dios. Al menos para el apóstol Pablo dice: yo en nada seré avergonzado, aun cuando desde aquel entonces el mensaje del evangelio significara algo que no ameritaba prestársele atención. El apóstol Pablo dice en los Romanos, o a la carta a los Romanos: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En el caso de los corintios, cuando comparte su testimonio a esa iglesia, en una comunidad, en una sociedad de filósofos que explicaban la forma de entender la vida con sus razonamientos, el apóstol Pablo llega y anuncia a un Dios que se hizo carne, y vulnerado en esa condición de carne, según su evangelio dice, ese Dios murió con un propósito. Eso causaba risa en los griegos, desde el hecho de decir que un Dios se hiciera carne. Eso era algo que producía risa en ellos, eran fantasías. Pero lo que más causaba entredicho en ese mensaje era que ese Dios muriera por los hombres, o sea, que los hombres lo mataran. Entonces no era Dios, porque los dioses son superiores a los hombres. Pero Pablo anunciaba que ese Dios hecho hombre fue muerto por los hombres, lo mataron los hombres. Pero lo que Pablo explica, que venía bajo un propósito de Dios y que en esa muerte tenía un acto de sacrificio, de redención, y que a través de ese acto de Cristo y la fe que pusiera el que oía el mensaje, tan solo por eso producía salvación en sus vidas. Pero esto pues no era aceptado tan fácilmente en su tiempo, y era ridiculizado el mensaje. Aún así Pablo nunca lo acomodó a la mente de ellos, como pudiera pasar tal vez en nosotros, que lo vemos tan sencillo que a lo mejor buscamos embellecer este mensaje, buscamos darle un matiz distinto para que la gente se interese. No, el apóstol Pablo decía: así como el mensaje viene, así se transmite. Y también le dice a los filipenses: yo en nada seré avergonzado respecto al mensaje del evangelio. Y creo que eso nos recuerda a nosotros, hermanos, que no podemos entender ni ver al evangelio de Jesús como un mensaje simple que produce risa, y mejor es guardar silencio para no vernos en esa ridiculización delante de los demás. Este evangelio que Pablo predica, dice, es un evangelio que salva a la persona. Y tendríamos que revisar en nuestra vida si tal vez nuestra forma de ver el mensaje hoy tenga que ver en la falta de poder para anunciarlo. Porque desde nuestra perspectiva lo estamos viendo como un mensaje descontextualizado para este tiempo, de un mensaje que pues ya no debiera estarse anunciando, porque la gente está creyendo en otras cosas
la gente ha avanzado hacia otros niveles y nosotros venir con ese mensaje de Cristo Jesús para salvación, es posible que explique esa forma de entenderlo o de reconocerlo, la falta de anunciarlo. Es importante el resultado del mensaje, hermanos. Dice Pablo que el mensaje salva al inconverso. El mensaje es poder de restauración, de regeneración, es poder transformador. Y tenemos que ver así el mensaje de Jesús, porque Pablo así lo veía, y aun cuando algunos sin entenderlo lo criticaban, lo rechazaban, él dice: no me avergüenza, no seré avergonzado, no agacharé mi cabeza, no me veré chiquito ante nadie, ni ante los reyes a quien habré de ser presentado, porque es un mensaje de poder. Y tan es así que Pablo experimentaba que transformó su vida, convirtió su vida a Dios, la marcó de por vida. Y esa es la razón que Pablo tiene para dar testimonio del mensaje, dando con ello a entender, hermanos, que su seguridad es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. El tema de esta tarde es precisamente seguros en Cristo. Nuestra vida está anclada en Jesús. Otra frase que el apóstol Pablo menciona en su lectura o en su escrito que hizo a Filipos, dice: será magnificado Cristo en mi cuerpo, ya sea por vida o sea por muerte. Y eso es muy importante, hermanos. ¿Qué parte de nuestra vida fue consagrada a Dios? Y creo que cuando hablamos de recibir a Cristo y consagrar nuestra vida a Él, estamos hablando de una totalidad. No estamos hablando ni siquiera de que solamente consagramos mi parte económica y mi forma de servir a Cristo solamente es con lo económico, porque cuando se trata de alguna cooperación, de algún apoyo para la obra de Dios, yo con gusto aporto, porque esa fue la consagración que hice. Sino creo que cuando hablamos de recibir a Cristo, decidimos consagrar todo lo que somos para Él. Y dice el apóstol Pablo: será glorificado Cristo en mi vida, sea por vida o por muerte. El nombre de Jesús será enaltecido a través de mí. Él estaba confiado en Jesús y era resuelto en las determinaciones que compartía, que aseguraba. Y en ese sentido, hermanos, poner nuestra seguridad en Cristo es disponer nuestro cuerpo para una vida de servicio a su nombre. El apóstol Pablo habla de que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, no presentes ajenos, no ofrendas materiales, sino Pablo dice para honrar al Dios de nuestra vida. Realmente lo vamos a lograr, lo vamos a hacer con nuestro propio cuerpo. Y Pablo dice en una decisión resuelta: Cristo será glorificado en mí, sea por vida o sea por muerte. Si no es en la vida, lo será en la muerte, pero el Señor Jesús va a ser bendecido a causa de mí entre los que lo ven o entre los que me ven. Este tipo de seguridad no conoce titubeos. Lo que podemos hacer en la vida es la medida en la que podemos glorificar a Dios, exponiendo la vida misma. Podríamos decir que son medidas extremas, pero Cristo Jesús, cuando llama a seguirlo, algunos pusieron algunos peros, algunas objeciones.
Y Él les dice: cualquiera que no se negare, o que cualquiera que no repudiare a padre, madre, esposa y a su propia vida, no es digno de mí y no puede ser mi discípulo. No solamente lo que puede impedir fuera de nosotros el seguir a Jesús, sino la propia vida de nosotros. Si no renuncias a ella, no puedes ser mi discípulo. Por eso, cuando nosotros decidimos consagrar nuestra vida a Dios, aunque es extremo, pero podríamos pensar en el remoto caso de que también estaba incluida nuestra vida para glorificar a Jesús. Pablo lo entiende perfectamente y dice: si es en eso, también yo glorificaré el nombre de Jesús por muerte. Esto era posible. Y de ahí se desprende una frase, un texto muy conocido, hermanos. Y dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es un texto de oro, como decimos, pero está enmarcado en esta vida de confrontación por el mensaje. Nosotros a veces lo usamos para cualquier situación, como de triunfalismo, de que estamos como ahí en una situación adversa, y a veces decimos: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo descontextualizamos de lo que el apóstol Pablo está compartiendo, de lo que es su verdadera seguridad. Verdadera seguridad. No de dicho, sino de hecho. Por eso dice: si es necesario morir por Cristo, lo glorificaré en la muerte, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Por eso el apóstol manifestaba una vida de total seguridad en Jesús. Y nosotros tendríamos que entender en este contexto esta frase, hermanos, de este verso. Cuando decimos: para mí el vivir es Cristo, ¿qué queremos decir? ¿Qué estamos dando a entender? ¿Qué estamos anunciando y a qué estamos dispuestos a llegar? ¿Qué estamos dispuestos a pagar por Jesús? Pablo al menos lo define con claridad. Otra frase, otro concepto que quisiera que recordáramos de esta lectura, de lo que el apóstol Pablo menciona, dice: sé que permaneceré y continuaré con ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Es decir, Pablo, hermanos, no sabe si va a vivir o va a morir, no sabe, dice: si vivo, pues es un beneficio para ustedes, pero si muero es ganancia para mí, porque es unirme a Cristo. Pero él dice: creo que las condiciones están dadas para que yo continúe con ustedes y les pueda contribuir un jubiloso avance en la fe, o algún don que les pueda yo compartir. La historia nos dice, hermanos, que el apóstol Pablo, si es que estamos en lo correcto, ya no llegó a ver a los filipenses. Si es que escribe desde Roma esta carta, ya no pudo verlos como él pensaba, como él creía. Pero esa fe que Pablo tiene le hace creer que es posible eso, de donde decimos que poner nuestra seguridad en Cristo es creer en lo que tal vez no sea. Nosotros podemos hacer planes para gloria de Dios, hermanos. Con un entusiasmo importante podemos, como familia, vamos a hacer esto. Hoy precisamente que se están grabando, tenemos la oportunidad de ser invitados a grabar una transmisión, una proyección. Como familia decimos: vamos a comprar esto para hacer un especial, para hacerlo mejor, si ya hemos grabado en algún momento, para hacer algo mejor para la gloria de Dios. Y podemos hacer planes entusiastas creyendo que en el día de mañana vamos a lograr proyectar y compartir algo de nosotros a la iglesia.
Pero ¿qué pasa si alguno de los que estamos incluidos en esos planes ya no existimos? Que muramos. No por eso, hermanos, estamos hablando de que tenemos una vida de fracaso. Pablo dice: yo sé que permaneceré y continuaré con ustedes para compartirles un don que les produzca júbilo. Pero Pablo ya no pudo lograr ese propósito, ese anhelo para con su iglesia que él había trabajado para construirla, ahí en Filipos, donde la palabra de Dios dice que cuando ve al varón macedonio en la visión, dice, dimos por hecho que Dios nos decía que ahí en Filipos había misión, y ahí se convierte la mujer Lidia, vendedora de púrpura. Ahí son encarcelados, se convierte el carcelero con su familia, y ahí nace la iglesia. Poner nuestra seguridad en Cristo es creer en lo que tal vez no suceda o que no sea, conforme a lo que anhelemos o esperemos. Pero eso no nos hace sentirnos fracasados. Creo que no nos da derecho a reclamarle a Dios si como familia de los miembros que éramos y que teníamos planes de grabar algo para transmitirlo a la iglesia, algún miembro ya no llegó. Seguir seguros en Cristo es no reclamarle a Dios por qué fue así, porque los planes son planes que realmente buscan esa glorificación para el Señor. Poner nuestra seguridad en Cristo es vivir con esperanza. El sentimiento de derrota no haya lugar en esta vida en Cristo. No podemos vivir, hermanos, en un futuro incierto y estar deteniéndonos ante Él, porque qué tal si no sucede o qué tal si las cosas son distintas. No podemos vivir así. Vivir seguros en Cristo es vivir con jubilosa esperanza. El sentimiento de derrota no haya lugar en la vida en Cristo. No podemos vernos como una iglesia derrotada, una iglesia de fracaso, una iglesia pues que no tiene futuro, sino una iglesia que está entendiendo su momento histórico, como el que estamos ahorita en el confinamiento. Estamos entendiendo qué se puede hacer a partir de aquí, en qué se puede crecer, cómo podemos contribuir, buscando siempre la dirección de Dios, de que esta reflexión, hermanos, o las reflexiones que estamos dando sean la palabra de Dios que quiere que la iglesia oiga, que sea la palabra de Dios que quiere que Dios, hermanos, que sepamos el camino por donde ir, la fuerza de donde tenemos que tomarla. Eso es vivir seguros en Cristo. Y otro concepto que el apóstol nos comparte. Escribió diciendo: porque a ustedes se les ha concedido no solo el creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Ahora les dice a ellos, hermanos, Dios les ha concedido no solamente que creyeran, porque hemos dicho que el creer en Dios, en Cristo, es un don de Él. Cristo lo dijo así: nadie puede venir a mí si antes el Padre no le trae. El creer en Cristo es un don. Pero dice el apóstol Pablo, no solamente Dios les concedió el hecho de creer en Él, sino de que también sufran por Él. Nosotros hemos escuchado esa frase famosa en el siglo pasado, parece, o a principios de el pare de sufrir. Esa es una oferta que se dio en los medios televisivos, precisamente por movimientos religiosos, y creo que esa frase, ese concepto no encaja, hermanos, en nuestro llamado de Dios. No es afín a nosotros, porque incluso lo vemos como un distractor de la verdadera vocación de Dios, del verdadero llamado.
El sufrimiento, la Biblia nos dice, no solamente Pablo, el mismo Jesús, nos dice el apóstol Pedro, es parte del llamado de Dios. Y ese es el costo al que somos llamados también a pagar. Quiero leer algunos textos que nos hablan de esto, hermanos. Dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Palabras de Jesús, que nos habla de la persecución como algo que se afirma, no como una posibilidad. Si a mí lo hicieron, también lo harán. No es una posibilidad, ese Cristo es la parte del llamamiento. También dice en Hechos: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fueron heridos por el Sanedrín estos apóstoles, y dice que lejos de causarles tristeza, salieron gozosos, porque habían sido tenidos por dignos del sufrimiento y del padecimiento por Cristo, porque entendían que esa es la forma de vivir un llamado auténtico, un llamado que parte desde un momento y que continúa hasta la parte última, sin titubeos. Y dice la palabra también: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esa es la condición, hermanos. Si no entendemos esta verdad del llamado de Cristo, del llamado de Dios, entonces es muy probable que nos quedemos a medias, que ante la adversidad nosotros comencemos a tomar otro rumbo, a buscar otro medio de seguridad, porque Cristo ya no lo es para nosotros. Y la última frase, el último concepto de la lectura que nosotros leímos al principio, que hicimos al principio, dice: pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. En ese sentido, vivir seguros en Cristo es sumarnos a la gran tarea que se nos ha confiado como iglesia, donde cada miembro del cuerpo del Señor está habilitado para realizar una función esencial. Él está ya haciendo su parte, pero dice: hermanos, así como me vieron sostener lucha por el Evangelio y que la sigo sosteniendo, ustedes también lo están haciendo. Y yo espero que sigan combatiendo por la fe con gozo ante la adversidad, y que esos dones esenciales que el Espíritu Santo repartió en cada uno los usen para hacer misión, para hacer su parte, como yo la hago y como ustedes la harán. Como iglesia, habremos de manifestar que Cristo vive en nuestra mente y que tenemos presentes sus palabras para guardarlas y vivirlas. Su palabra nos desafía a confiar nuestra seguridad a Él y solo a Él. Quiero recordar, hermanos, finalmente un texto de oro también que nos comparte el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, verso 20, conocido de todos, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, dice el apóstol, sino Cristo vive en mí. Él dijo a los filipenses: para mí el vivir es Cristo. Y lo dice a los Gálatas y lo dice a los hermanos en sus cartas, este mismo énfasis, esta misma seguridad que ha centrado en la persona de Jesús, su Salvador, es el énfasis que espero que nosotros hagamos en nuestra vida. Quiero terminar diciendo, hermanos, estas palabras. Veamos a Jesucristo como nuestra seguridad. Confiemos nuestra vida a Él. Oremos
porque podamos hacer misión en la consagración de nuestro tiempo y tomemos valor en el hecho de que el don de Dios no solo es que creamos en Él, sino que suframos también por Él, experimentando el gozo de lo que significa una vida en su nombre. Yo espero, hermanos, que en este día especial, día de reposo, Dios los bendiga. Agradecemos a nuestro Dios, hermanos, por la palabra que ha traído a nuestras vidas durante esta tarde, en voz de mi hermano Felipe Ríos. Y sin duda alguna que muchas personas ponen su seguridad en muchas otras cosas, menos en Dios, menos en Jesús. Hoy yo creo que el Señor nos ha hablado en nuestro corazón. Y lo mejor que podemos hacer es poner nuestra vida en nuestro Dios, en sus manos. Vamos a alabar el nombre del Señor. Yo te pido que nuevamente llames a quien está ahí a tu lado, no lo dejes que se vaya. Vamos a alabarle diciendo a través de este canto, así de esta manera. Tomado de la mano, tomados de la mano, con él yo voy. Tomados de la mano, con él yo voy. A donde él va. Tomados de la mano, con él yo voy. Tomados de la mano, con él yo voy. Tomados de la mano, con él yo voy. A donde él va. Sin Jesús me dice amigo. Amigo, deja todo, ven conmigo, yo mi mano la suya, me voy con él. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy. A donde él va. Amén, hermanos. Y no soltemos al Señor, si lo sueltas, Él te va a buscar de todas maneras. Ve con Él. Dejo con ustedes a mi hermano Alejandro. Hermanos, pasa a vosotros, que Dios les bendiga desde sus hogares. Y bueno, como parte de la adoración y como parte que brindamos esa obediencia al Señor, también, hermanos, yo les invito que desde sus casas tomemos un tiempo para hacer la recolección de ofrendas, de diezmos, y que bueno, en cuanto lo tengan, hermanos, se acerquen a sus tesoreros para que podamos entregarles ese dinero del fruto de nuestro trabajo, hermanos. Y bueno, vamos a orar. Les pido que inclinen su rostro, bendito a todos mis hermanos, y pedirle a nuestro bendito Padre que sea el que guíe nuestros pasos en nuestros trabajos, hermanos. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Bendito Señor, una vez más, Padre, queremos agradecerte por lo bueno que has sido con nosotros. Esta semana, Señor, que ha terminado, ha sido de grandes bendiciones en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que te agradecemos, Señor, infinitamente, porque tú has sido bueno, nos has dado un trabajo, nos has dado la oportunidad de poder obtener un dinero, Señor, y sabemos que todo viene de parte tuya, Señor, pero también queremos entregarte esta parte de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, porque mereces esto, Señor, y lo hacemos con todo el corazón, con todo nuestro amor, porque tú has sido con nosotros de esa misma manera, Señor. Te damos gracias, te pedimos que seas con nosotros y te agradecemos cada uno de los trabajos de mis hermanos, que tú les sigas bendiciendo, que si hay algún hermano en este momento que no tiene trabajo, tú le llenes de tu amor, que tú le llenes de bendición y le pongas un trabajo para que él pueda obtener este dinero que es sustento de su vida, bendito Padre. Nos ponemos en tus manos agradeciéndote esto en el nombre de mi Señor Jesucristo, amén. Y bueno, hermanos, en cuanto ustedes tengan esa aportación que nosotros hacemos y sabemos que es una bendición, acérquense a sus tesoreros para que puedan hacer entrega de estos diezmos. Que Dios les bendiga, hermanos. Quiero en esta tarde, hermanos, hacer mención a un hermano, mi hermano Ernesto Mares. Quiero decirle que estamos orando por su vida, hermano. Que lo que usted hace por el Señor sabe recompensar.
Creemos, como usted lo ha expresado, ya, su fe que tiene en nuestro Dios. Siga confiando en Él. No hay nadie fuera de Él que pueda seguirle ayudando. Santo eres tú, santo eres tú, Cristo Rey Señor, admirable, consejero y fuerte Dios. Santo eres tú, santo eres tú, Cristo Rey Señor, Padre eterno, Príncipe de paz. Santo eres tú, santo eres tú, Cristo Rey Señor, admirable, consejero y fuerte Dios. Santo eres tú, santo eres tú, Cristo Rey Señor, Padre eterno, Príncipe de paz, Príncipe de paz, Príncipe de paz. Y el Señor es mi Rey y todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Y el Señor es mi Rey y todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Santo, santo eres tú, santo eres tú, Cristo Rey Señor, admirable, consejero y fuerte Dios. Santo eres tú, santo eres tú, Cristo
príncipe de paz. Santo eres tú. Santo eres tú. Cristo Rey, Señor. Sea el Señor. Quiero invitarlos, por último, hermanos, a reconocer nuevamente la grandeza de nuestro Dios. No hay otro Dios fuera de ese en el que nosotros creemos. Él es todopoderoso. Vamos a decirle así, hermano. Razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré, eres todo. Bendito sea el Señor. Y damos gracias porque en esta tarde nos ha permitido adorarle, alabarle, ser edificados con su palabra allá en casa, donde tú estás, con tu familia, con tu amigo, con quien estés. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Damos, hermanos, agradecimiento a Dios también y por todos aquellos que se conectaron a través de los medios electrónicos y pudieron seguir esta transmisión y escuchar la palabra de Dios y gozarse junto con nosotros. Reciban un saludo de la iglesia Monte Sinaí de Acatlipa, Distrito 8, para todos ustedes con mucho cariño, con mucho amor. Reciban un abrazo, hermanos, a la distancia y que el Señor siga cuidándonos y siga fortaleciendo nuestra fe que hemos puesto en Él. Vamos a recibir una vez más a nuestro hermano ministro Felipe Ríos. Él tendrá la oración final. Que el Señor les bendiga, hermanos. Paz a vosotros. Los invito a que hagamos oración, hermanos, para dar gracias por este día. Bendito Dios y Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por concedernos el favor de
consagrar este día especial para tu nombre, rogando que esta palabra que hemos oído, este programa que se ha realizado en honor a ti, sigan hablando de que somos una iglesia viva, una iglesia ferviente, una iglesia que vive segura en Jesucristo, tu Hijo, por encima de todas las adversidades que podamos vivir en nuestra historia. Yo te ruego, Dios, que bendigas a tu iglesia en el distrito, la bendigas en el país, Padre, en el mundo, y que tú nos permitas seguir creciendo y haciendo misión, Señor, bajo la reflexión de tu palabra, que nos siga hablando en este tiempo para fortalecernos y para convencernos que tú sigues con nosotros, cercano a cada familia, a cada hermano. Te ruego que des tu bendición a todos, te lo pido todo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Y ahora, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de nuestro Dios y la comunión de su Santo Espíritu esté con todos vosotros. Amén. Dios los bendiga, hermanos.